¿Qué tal amigos de Líder Deporte? Muy buenas noches. Hoy martes 10 de agosto del año 2021. Ya estamos listos para llevarles toda la información deportiva, como siempre, del plano local, nacional e internacional, para poder comunicarles a todos los amigos que están en la sintonía de Líder Deporte que se viene jugando la Copa Sudamericana. Ya en los cuartos de final, hoy se daba inicio a este torneo internacional. También tenemos para comentarles sobre la Liga 1, la Liga 2, que el día de hoy se complementó la jornada, la fecha, con encuentros importantísimos, donde el día de hoy el Atlético Grau de Piura derrotó por 2-0 al equipo del Deportivo Copsol. Tenemos para comentar también ese partido, un partido que seguramente sobre el papel era favorito el equipo del Atlético Grau, era favorito, pero creo que el gasto lo hizo la gente del elenco del Deportivo Copsol. Dominó prácticamente casi todo el partido, pero las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Tiene que hacer goles para poder ganarlo. No lo hizo la gente del elenco del Deportivo Copsol, que me parece adolece por ahí de un delantero eficaz, porque tuvo muchísimas llegadas, ¿eh? Ojo también que la figura del partido el día de hoy fue Ronald el Banana Ruiz, el portero del conjunto del Atlético Grau de Piura. Así es que tenemos para poder comentarles todo eso, la Liga Femenina de Fútbol, que también ya ingresa prácticamente a sus instancias finales en cuanto al torneo regular, para después pasar a una liguilla que se va a formar también para los equipos que clasifiquen dentro de los 6 primeros lugares. Así que tenemos también para poder comentarles eso, y mucho más, por cierto, aquí en Líder Deportes. Para comentarles, decíamos que se está jugando el partido ya minutos de descuento en el Gigante de Arroyito, allá en Argentina. Rosario Central pierde momentáneamente con el Bragantino de Brasil por 4-3, un partido muy movido con muchos goles, donde el árbitro central es Diego Aro, Diego Aro, el árbitro peruano, es el central de este encuentro, y que ya estamos casi sobre las finales. Se vienen jugando ya casi 4 minutos de tiempo adicional, de los que se han adicionado, por ejemplo, que son 6 en este encuentro, y lo gana el equipo visitante, el Bragantino, que puso el fútbol, mientras que la actitud la puso la gente del elenco de Rosario Central, pero tampoco le alcanza para poder sacar un resultado positivo, teniendo en cuenta que el equipo argentino está jugando de local en el inicio de estos cuartos de final de la Copa Sudamericana. Recordemos que el día de mañana va a jugar la gente del Sporting Cristal, de local frente al Atlético Peñarol de Uruguay a las 5:15 de la tarde, hora peruana. Se va a jugar ese partido del Sporting Cristal frente a Peñarol en el Estadio Nacional, también por este mismo torneo, y vamos a ver, esperando que el equipo del Sporting Cristal pueda sacar un resultado positivo. No lo puede hacer en este momento la gente, repito, del Rosario Central de Argentina. Sin embargo, creo que la actitud que mostró el día de hoy, a pesar de las deficiencias en la zona defensiva del equipo argentino, han hecho de que este equipo vaya perdiendo el día de hoy, ¿no? Hay que tener mucho equilibrio, hay que ser muy sólidos, tanto en zona defensiva como en medio sector, y también, por cierto, en la delantera. No lo viene haciendo hasta ahora el equipo de Rosario Central, pese repetimos, a la gana, pese a la actitud que le están poniendo los jugadores, pero eso no le está alcanzando para poder sacar un resultado positivo adelante, ¿no? Cuando se están increpando jugadores también del elenco del Bragantino, porque se ha ido con todo el equipo del Rosario Central en busca del empate. Ya estamos con Carlos Doy. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Viene ganando el equipo visitante Bragantino 4-3 a Rosario Central, cuando ya falta menos de 10 segundos para la culminación del encuentro. Así es, Gary, buenas noches. Desde aquí, desde Santiago de Chile, el saludo cordial, ¿no es cierto?, para toda la gente allá, a todo el Perú, y en especial a la gente de Chancay, de la provincia de Huaral, y por supuesto a toda la gente del distrito de Aucayama, ¿no? Sí, bueno, hemos vuelto
ayer lo dijimos, ¿no es cierto? Volvieron la Copa Sudamericana, volvió la Libertadores, ¿no es cierto? Y claro, está por terminar el partido, ¿no es cierto? Donde Bragantino viene derrotando de visita a Rosario Central, y si esto sucede, bueno, va a ser cuesta arriba en el partido de vuelta, ¿no es cierto? Donde tiene que apelar a todo para poder acceder a la semifinal. También en un rato más Garry Palmeiras, ¿no es cierto? Va a visitar a Sao Paulo, ambos equipos son de Brasil, como todos saben, ¿no es cierto? Pero va a ser un lindo partido también, ya que los dos clubes son de Brasil y por lo tanto tienen jugadores importantes, ¿no es cierto? De buenas características, de buena jugada, ¿no es cierto? De buen traslado de la pelota y manejo sobre todo. Y bueno, vamos a ver buenos partidos, ¿no es cierto? Y mañana tenemos al Sporting Cristal 17:30, ¿no es cierto? En Lima, 18:30 aquí en Santiago de Chile. El Sporting Cristal recibe al Peñarol, ¿no es cierto? A este Atlético Peñarol que, como todos sabemos, ¿no es cierto? Comenzó su fase de grupo, ¿no es cierto? Junto al Sport Huancayo, ¿no es cierto? Junto al Corinthians, junto al River de Asunción de Paraguay, donde terminó primero. Recordarle a los oyentes que el Peñarol terminó primero con 13 puntos, ¿no es cierto? Arriba en la tabla, sólido, seguido de Corinthians con 10 y River de Asunción con 10, y dejándonos, ¿cierto?, a Huancayo, que solamente pudo tener un punto en un empate en casa, justamente fue frente a Peñarol. En los partidos de octavo de final, ¿no es cierto?, ¿cómo le fue a Peñarol? Peñarol en octavo de final perdió frente a Nacional, ¿no es cierto?, 2-1, y luego ganó a Nacional en un partido de visita, 2-1, y luego como local, ¿no es cierto?, perdió 1-0, lo que le dio la clasificación, ¿no es cierto? Esos 2 goles de visita en el primer partido jugado entre ambos equipos uruguayos, ¿no es cierto? Recordarles también, ¿no es cierto?, a la gente de todo el Perú, ¿no es cierto?, a los hinchas, a los seguidores de Líder Deporte, que en este equipo uruguayo, ¿no es cierto?, es de gran trayectoria. Han pasado muchísimos futbolistas referentes, y no solamente futbolistas uruguayos, sino futbolistas de gran parte de Sudamérica, muy importante, ¿no es cierto?, donde su máximo referente, nuestra joya, así decirlo, ¿no?, el peruano, quien lleva también el nombre Juan Joya Cordero, que jugó 132 partidos y anotó 56 goles durante la trayectoria que estuvo, ¿no es cierto?, en el Peñarol de Uruguay. También aparece, ¿no es cierto?, Juan Eduardo Hover, también este es abuelo del Hover que está actualmente, ¿no es cierto?, jugando en el Sporting Cristal, que pasó por Alianza Lima, de Alejandro Hover, gracias Gary, de Alejandro Hover, ¿no es cierto?, que pasó por Universitario, que pasó por Sporting Cristal, un jugador que en 3 años, ¿no es cierto?, o en 4 años, pasó por los 3 grandes clubes del Perú, ¿no es cierto?, Hover. También Diego Forlán vistió la casaquilla del Atlético Peñarol, el gran Fernando Morena, ¿no es cierto?, eso de los años 70 y 80, también aparece el gran Elías Figueroa, el chileno que fue 2 veces mejor jugador de América, ¿no es cierto?, y entonces así, Diego Forlán, también más conocido como Cachabacha, ¿no?, que ha estado presente en varios mundiales, son referentes de este Peñarol, ¿no es cierto?, que solamente, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, que solamente le queda la referencia, le queda la historia, ¿no es cierto?, porque ya no ha vuelto a ser ese Peñarol de antes, ¿no es cierto?, que fue muchas veces campeón de Copa Libertadores de América, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de un equipo con mucha historia, ¿no es cierto?, de grandes jugadores. Pero bueno, va a enfrentar a este Sporting Cristal, ¿no es cierto?, que viene bien de todas maneras, que está en una fase de regular hacia arriba, y vamos a ver cómo le va mañana al Sporting Cristal en casa, por supuesto, y ojalá, ¿no?, que haga sentir su localía, y por qué no ganar este partido, que sería muy importante, ¿no es cierto?, para ir a buscar, para ir que abrochar ese partido en Uruguay, ¿no es cierto?, para los intereses del fútbol peruano. Garry, buenas noches, Arturo. Así es, Carlos. Para hacerte acordar también que te faltó un nombre peruano también, un jugador peruano que vistió la casaquilla de Peñarol de Uruguay, nada más y nada menos que el Pato Cabanías.
Juan Carlos tremendo Cabanía. jugador. Juan Carlos Cabanía. Claro, el Pato Cabanillas, claro que sí. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gary? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, llegando un poquito tarde con la disculpa del caso, ¿no? Aquí listo para la información. Así es, comentábamos un poco sobre los jugadores que habían pasado por Peñarol, que mañana es el rival del Sporting Cristal por Copa Sudamericana, y bien lo decía Carlos, Juan Joya Cordero, ¿no? Uno de los hombres, bueno, que efectivamente yo particularmente no lo he visto jugar tampoco, pero sí tengo referencias a través de revistas, a través de informaciones, a través de toda la leyenda, de que ha sido un extraordinario jugador y que hizo sentir su paso por la gente del equipo de Peñarol. Y otro de los jugadores, Juan Carlos Pata Cabanía, no sé si algún otro nombre de jugador peruano tienen que haya pasado por este equipo uruguayo, Arturo. Bueno, Gary, la memoria no me es muy buena, pero yo sí tengo algo en la memoria. Un jugador peruano en relación a Peñarol, que creo que es mucho más recordado que todos ellos juntos. Papelito Cáceres. Claro. Chancayano. Porque con toda la fama que tenía Peñarol y con todo el cartel que tenía Fernando Morena, sí, le tapó pues los penales, ¿no? Sí, sí. Te acordarás esa importante noche para la historia del fútbol peruano y para la historia de Juan Papelito Cáceres, gran amigo, un saludo para él, un saludo muy especial, un gran amigo de muchos años. Hemos vivido algunas emociones cuando Papelito pues estaba en Melgar, cuando estaba en el ADT, fuera de que estuvo también trabajando en Lima. CNI de Iquitos. No, en lo personal, cuando estuvo en Arequipa y cuando estuvo en Tarma, porque pudimos viajar a esos lugares y estuvimos unos días por ahí haciendo un pequeño tour y bueno, vivimos algunas emociones. También estaba en Tarma, en el ADT estaba con el negro, ¿no? Con su hermano. Y la verdad es que ahí vivimos algunas emociones, recuerdo, porque llegué a practicar con ellos, parece mentira, llegué a practicar en un entrenamiento, faltaban jugadores para el otro equipo, y bueno, ahí correteamos 2 minutos, ya teníamos el corazón a 10.000 por hora y la lengua afuera, ya no podíamos correr en esa altura, en realidad era el tema de la altura, claro. Y eso que estábamos jóvenes todavía nosotros. Así es, como no recordar esa época, ¿no? De Juan Papelito Cáceres, cuando precisamente le tapa el penal a Fernando Morena. Y en ese tiempo, recuerdo, Arturo, yo estaba muy chico todavía, lo vimos en Dequendo. Dequendo, había pocos televisores en Chancay en ese tiempo, seguramente tú recordarás, y ahí fue donde vimos y la gente gozó, ¿no? Con ese penal, claro, que le tapó Juan Papelito Cáceres a Fernando Morena, precisamente. Entonces, sí, es lindos recuerdos de este Papelito Cáceres. Y a propósito de Juan Papelito Cáceres, a ver, el día de hoy otro grande está de cumpleaños, ¿ah? Salvador Salguero, un abrazo muy especial para Salvador Salguero, que el día de hoy está de cumpleaños, un abrazo muy especial para él, vecino mío, por cierto, aquí en la urbanización. Y también me olvidaba saludar a la gente de la Aurora Chancayo, que el día de hoy está de aniversario, número 90. Un saludo para toda la gente de la Aurora Chancayo, que está de aniversario, para todos sus dirigentes, los socios, hinchas y simpatizantes de esta gran institución que dejó muy en alto el nombre de Chancay en su debido momento, llegando a instancias finales, inclusive llegando a la segunda profesional, como recuerdas, Arturo. Tremenda institución, Gary, tremenda institución, dejó una estela de muchos jugadores que brillaron pues enormemente, ¿no? En el fútbol de nuestra zona, en el fútbol peruano, creo que muchos rivales también lo recordarán, a los Reyes, ¿no? Jugadores. Inclusive tú debes recordarlo mejor, que llegó a la Copa Perú representando a Huaral en ese tiempo, en el año 6-9, claro, me parece, de Arturo. Es que estaba en la liga, primero estaba en la liga de Huaral, jugaba en la liga de Huaral porque la liga de Chancay todavía no existía. Entonces sí, es cierto, la Aurora Chancayo pues ahí a su paso dejó, como digo, una buena estela, y después ya en Huaral vino el Social Wando, ¿no? Fue posterior a la Aurora, pero la Aurora ya había hecho ya mucha historia. Bueno, nuestro saludo, recuperando un poquito, nuestro saludo especial para Salvador,
gran amigo también, por supuesto, gran amigo, un gran profesor. Nos hemos encontrado muchas veces aquí en Guaral, en el María Reina, en los últimos tiempos, antes de la pandemia, y siempre, bueno, lo veíamos y nuestro respeto para él, nuestro cariño, ¿no? ¿Para qué? Un hombre que dejó también una enseñanza tremenda como back central en la selección peruana, en ese equipo, por ejemplo, que fue a España 82, ¿no? Ese Clarísimo, fue el lo único, recuerdo ahí. como anécdota, Arturo, el único chancayano titular en un mundial, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Bueno, Chancay ha tenido mucha, en la historia de fútbol, los chancayanos han sido muy especiales, han sido muy grandes. Recordemos, por ejemplo, que para Argentina 78 había dos chancayanos, ¿no? Dos chancayanos, dos arqueros. Ah, entonces, bueno, Chancay es una tremenda historia, ¿para qué? Por eso es que la gente Chancay pelotera nunca deja de ser, pues, de asistir a los estadios y de ver aparecer a nuevas figuras. Y por eso, ojalá se dé pronto la recuperación del fútbol y la participación del público en la tribuna, ¿no? Estamos esperando eso. Así es, yo también, Gary, quiero sumarme al saludo de cumpleaños, ¿no es cierto?, para el gran Salvador Salguero, ¿no es cierto?, que está cumpliendo un año más y ojalá haya sido y termine un día de mucha felicidad, ¿no es cierto?, y también sumarme a los abrazos, ¿no?, de aniversario en un año más para el Aurora Chancaío, como dice don Arturo, como lo dices tú también, ¿no es cierto?, una institución que le dio renombre, ¿no es cierto?, a Chancay con sus participaciones, ¿no es cierto?, en la Copa Perú, en el fútbol, ¿no es cierto?, en el fútbol peruano. Asimismo también, bueno, hablando de chancayanos, ¿no es cierto?, que se han hecho un nombre, claro, ¿no es cierto?, Papelito Cáceres, los Cañameros también muy mencionados y recordados, ¿no es cierto?, muchos jugadores en Chancay, ¿no es cierto?, gran Otorino Sartor, ya, bueno, fallecido, ¿no es cierto?, recientemente, los hermanos Cáceres, cómo no olvidarlo, ¿no? Yo los vi jugar también ya cuando estaban quizás ya en su época de retiro, pero vi jugar a los Cañameros, vi jugar a los Cáceres, ¿no es cierto? También a los Salgueros, también alcancé a verlos jugar, ¿no es cierto? Eso se agradece, ¿no es cierto? Todas esas cosas, todas esas participaciones que ellos tuvieron y le dieron realce, ¿no es cierto?, al fútbol chancayano en esas épocas ya pasadas. Así es. Hay que, creo que recordar y acordarse siempre de todos estos personajes, ¿no? Salvador Salguero, aparte, como decía Arturo, es una gran persona, ¿no? Una gran persona, innumerables anécdotas, ¿ah? O sea, yo me le he pasado conversando con Salvador porque somos vecinos, como te digo, y anécdotas de la alianza, de la selección innumerables, ¿ah? O sea, no hay cuándo acabar y conversa, y es un tipo muy humilde, gran persona, gran profesional en su debido momento, que a pesar de haber jugado cuando estaba en Alianza Lima, estaba en la selección, venía todos los días, recuerdo, de Lima, de los entrenamientos, y se ponía a jugar fulbito con la gente del barrio, o sea, nunca le faltó esa humildad, ¿no? Siempre le sobró, digamos, la humildad a Salvador Salguero, un gran tipo, ¿eh? Un gran tipo, así es que feliz cumple para él. Sabemos que ya están en el reposo, ya Arturo ya no está en el colegio, me contaba que ya Sí, seguramente, claro. pasó a la jubilación, así es que bien merecido por él también, porque fue un gran profesional, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Bueno, y en esto, Gary, y no es por reventarnos cohetes a nosotros mismos, pero creo que es importante la participación del Líder Deporte ya a través de tantos años, más de 27, Gary, póngame usted en autos, más de 28, Sí, ya en ¿no? este año ya en 28 ya, Ya, fíjese, ve, Arturo. ¿cuánto? 28 años que diariamente estemos ahí llevando información, pero al mismo tiempo haciendo estos recuerdos pequeños, a veces momentáneos, a veces, pero qué importante, porque así llegamos a la mente de cada joven, de cada poblador chancayano, guaralino, hasta donde llegue Líder Deportes, pero ahora mucho más, porque podemos llegar a través del internet a todo el mundo. Y entonces, dejar estos recuerdos de alguna manera sembrado en la mente de la gente,
porque mire qué pasó hace muy poco. Le voy a contar una anécdota que me ocurrió en Huaral. Yo estaba haciendo algunos comentarios a través de algunas emisoras aquí en Huaral que me lo pedían, me llamaban y me pedían en los comentarios, porque en Huaral no hay programa deportivo. Ahorita no hay programa deportivo. Aquellos programas deportivos que digamos, se lanzan al aire es cuando se ha podido, antes de la pandemia, porque había participación de la Unión Huaral en los campeonatos. Puede ser que sea en Copa Perú o puede ser que sea en segunda profesional, pero después de ello no ha ocurrido. Entonces, algunos programas noticiosos hacían en este año segmentos a raíz de la participación de Unión Huaral y a raíz de la selección. Me llamaba, ¿no es cierto? Pero fíjese cómo será que algunos jóvenes que se introducen a la carrera de periodismo, lamentablemente, aparentemente nadie les enseña, no les inculcan y no tienen conocimiento en absoluto de algunos valores. Por ejemplo, el 15 de julio, yo recuerdo mucho esto, el 15 de julio de este año se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Julio Lórez Colán. Y cuando le preguntan a cualquier guaradino quién fue Julio Lórez Colán, creo que el 80 y tanto % no lo conoce, no sabe de él. ¿O dice el estadio? Y Julio Lórez Colán, claro, saben que hay un estadio que se llama así, pero no saben por qué se llama. Y muy pocos saben que Julio Lórez Colán fue el primer jugador peruano en ser transferido al exterior como profesional. Como profesional. Era la primera vez que ocurría una transferencia profesional. El segundo tema, era el primer jugador peruano, fue el primer jugador peruano que pudo ponerse 2 casaquillas de selección nacional. Primero por el Perú y después por México, porque México lo adoptó y quiso que participara dentro de su selección. Fue parte del equipo que fue a Uruguay en 1930 por Perú. Después, ya más o menos en el 31, 32, creo 31 me parece, fue contratado por el Necaxa de México. Se fue allá, jugó muchos años, pero hizo una tremenda carrera en el 31-32, campeonato 31-32 y en el campeonato 33-34, creo, si no me equivoco, y allí fue que en el año 35 la selección mexicana lo convoca, y cuanto antes no había todavía esta situación de que la FIFA prohibía de que si había jugado por una selección ya no podía por otra, sí pudo hacerlo. También se da después el caso de, por ejemplo, en Italia participó un jugador argentino de mucho renombre también, que luego estuvo como símbolo del Real Madrid, un jugador que se fue para allá después de haber jugado muchos años en el River Plate, y también sucedió lo mismo, pero Julio Lórez Colán fue el primer peruano que hizo todo esto, una tremenda historia. Oiga, y nadie en Huaral casi conocía esta historia. Yo me puse a contar un poco la situación porque lo he leído, y una vez que fui a México, estuve en el estadio de Necaxa. El estadio de Necaxa tiene un tremendo busto de Julio Lórez Colán ahí en la entrada del estadio. Es increíble. Entonces, por eso, qué bueno que programas como el Líder Deporte, principalmente porque participamos aquí y sabemos de su historia, más de 20 y tantos años, ¿no es cierto?, que estemos permanentemente haciendo por lo menos estos pequeños recuerdos para que nuestra gente, nuestros niños, nuestros jóvenes mantengan vivo esos nombres, esas historias. Sabemos que ha habido muchísimos jugadores chancayanos que han participado en el fútbol profesional, en el fútbol de renombre, que han llegado muy alto en sus carreras, que han participado en enormes clubes como Universitario, Alianza, qué sé yo, muchos otros, y no debemos olvidarlo, ¿no? Hay una tremenda legión en la etapa 70, 80 y tal vez 90 y 90 y tantos ya, y después creo que ha bajado un poco, pero por ahí todavía hay gente que llega a niveles altos en el fútbol peruano, gente de Chancay, gente de Huaral, gente de otros lugares de la zona, y que tenemos que mantenerlos vivos en el recuerdo. Siempre es importante, ¿no, Carlos? Recordar y bueno,
si nosotros no hemos podido a lo mejor ver, pero enterarnos a través de las informaciones que sí quedan, ¿no? Y comentarle un poco para que, como dice Arturo, la juventud sepa, ¿no? De un poco de la historia del fútbol de la provincia, en todo caso. Claro, claro, porque sí, por supuesto que sí, toda la razón, ¿no? Los oyentes, ¿no es cierto?, deberían de estar, me parece a mí, ¿no es cierto?, agradecidos de todas estas cosas, ¿no?, que se les dice, que se les relata, que se les cuenta. Si bien es cierto, yo tampoco conocía, por ejemplo, a Juan Joya Cordero, ¿no es cierto?, a Otorino Sartor, ya de casi ya, no sé, cuando él estaba el 75, cuando Perú fue campeón, yo tenía 5 años, ¿no es cierto? Recuerdo, mi recuerdo de la selección peruana viene fresco y lo recuerdo con mucha claridad desde el año 78 en adelante, ¿no es cierto? Recuerdo perfecto todo lo que fue Argentina 78, de ahí a la fecha, ¿no es cierto? Pero cuando uno desconoce ciertas cosas, para eso están también, ¿no es cierto?, las informaciones a través del Internet, ¿no es cierto? Por eso, por lo mismo existen los profesores de historia, ¿no es cierto? Hay historiadores que se dedican no solamente a lo deportivo, a lo futbolístico, hay historiadores de todo lo que es la cultura universal, de la cultura del Perú, ¿no es cierto? En todo tipo de estudio hay historiadores, ¿no es cierto? O sea, me refiero a que no es necesario haber vivido el año 10, el año 20, el año 30, sino hay que leer, hay que saber para también poder informar y saber también escuchar, ¿no es cierto? Hay cosas que uno también desconoce y saber escuchar, pero para eso, ¿no? Hay que leer todo lo que nos dice Internet, ¿no es cierto? Y así vamos a aprender también cosas y a saber más cosas, pero como te digo, ¿no? Se trata de eso, de leer, de informarse. Y ojo que Arturo, Carlos y amigo del líder deporte, en los últimos años, antes de la pandemia, en los colegios, como para tratar de enseñarles un poco a los chicos de las instituciones educativas, sobre todo de secundaria, llegaban las tareas en los profesores de educación física, pero, a ver, indagando, que hagan indagaciones y que ellos vayan a hacer entrevistas o a preguntas a los jugadores profesionales que han actuado con mucho renombre en Chancay. Y recién ahí los alumnos, digamos, se enteraban de quién era Otorino Sartor, de quién era Salvador Salguero, de quién era José Cañamero y tantos otros futbolistas. Entonces, me parece que esa iniciativa buenísima, ¿no?, de parte de los profesores de educación física de las instituciones educativas para tratar de que los jóvenes, los niños, conozcan, ¿no?, sobre los deportistas que han dejado huella en el fútbol peruano y son de acá de la localidad. Claro, claro que sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Perú, la selección peruana, bueno, los jóvenes de ahora, ¿no es cierto? No, los que tienen 40 años, por ejemplo, no solamente saben de la participación de Perú aquí ahora en Rusia 2018, ¿no es cierto? Entonces, los jóvenes de 20, de 30 años no saben lo que fue Argentina 78, México 70, ¿no es cierto? La clasificación hacia en esos partidos, ¿no es cierto?, contra Chile, Alemania 74, ¿no es cierto?, donde se van a un tercer partido, o sea, España 82, todas esas cosas, ¿no es cierto? O sea, Perú ha sido rico en futbolistas a través de toda la historia y desde los años 30, como decía el mismo Arturo, ¿no? Con Julio, poniendo el ejemplo de Julio López Colán. Pero si hablamos de futbolistas peruanos, vamos a tener, ¿no es cierto? No nos va a alcanzar la noche para hablar de Víctor Benítez, de Vide Mosquera, ¿no es cierto? De Rafael Azca, de los tres gatitos. De Toto Terry, ¿no es cierto? O sea, de Julio Meléndez, pasando ya por Sotil, Cubilla, ya que todos conocemos, pero para atrás, del 60 hacia atrás, Juan Joya Cordero, ¿no es cierto? O sea, no, Perú fue muy rico en futbolistas que estuvieron en Argentina, ¿no es cierto? En River, en Boca, en España, ¿no es cierto? Juan el Loco Seminario, por ejemplo, ¿no? Nadie sabe que en el Barcelona jugaron 3 peruanos, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso nadie lo sabe. Pero de eso se trata, ¿no es cierto? De leer siempre, de informarse, de saber, ¿no es cierto? Cada día, de aprender un poquito, aunque sea, sobre todo del fútbol peruano, ¿no? Si a uno le gusta el fútbol, aprender aunque sea un poquito cada día. Claro, claro, por eso recordamos un poco y como para que la gente note un poco que no hay libreto, ¿no?
nos acordamos de que Salvador Salguero era su cumpleaños y de que de la Aurora Chancayo es su aniversario número 90. Entonces, agarrar un poquito de eso, ¿no? Porque la gente también conozca un poco y sepa de todo lo que acontece en Chancay, Arturo, Carlos. Y fíjate, yo tampoco casi lo vi mucho a la Aurora Chancaído allá por el año 69 cuando jugó la finalísima de la Copa Perú, pero sí vi grandes jugadores, por ejemplo, que pasaron por ahí, como yo recuerdo al Pato Reyes, que tenía una zurda espectacular y seguramente Arturo lo vio con mucho más que yo, pero sí lo vi jugar, por ejemplo, al Win Reyes, que también fue parte de ese equipo, y a mí me parecía un tremendo delantero el Win Reyes, o sea, en la Aurora de Chancayo, tremendo delantero, ¿no es cierto?, que ganaba por arriba, que tenía unos cabezazos impresionantes, Arturo, y de eso que la gente conozca un poco, ¿no? Hoy que la Aurora de Chancayo está de aniversario, y a cual le enviamos nuevamente un abrazo muy especial para todos los dirigentes, para todos sus socios que son siempre fiel a esta institución. Carri, bueno, usted sabe que en Huaral había estadio, pero en Chancay no. En Chancay se jugaba en lo que ahora es el local del INEI, ¿no? Lo que era el campo San Francisco. La famosa, claro que sí. Ahí se jugaba el campeonato de primera, segunda, y después ya cuando se inauguró tercera también se jugó un tiempo ahí y otro tiempo en la cancha de la Ribera se jugaba el campeonato de tercera. Pero lo interesante era que uno iba pues a San Francisco y no había necesidad de pagar entradas y todo el mundo se acomodaba después de la línea de cal que era lateral, medio metro ahí al costadito, ¿no? Dejando esa línea para que el árbitro pudiera ver. Además no se podía parar porque había la hendidura de una acequia, porque con esa acequia regaban esa cancha que nunca podía crecer nada de pasto, por más que la regara. Porque era así. Porque se jugaba los sábados y los domingos los torneos, pero además de lunes a viernes jugaba todo el mundo. La gente del colegio salía y jugaba ahí sus partidos, ese uniforme caqui terminaba mugre, lleno de tierra, pero ahí se jugaban los partiditos. Yo recuerdo, bueno, yo fui de la generación de José Cañamero, estudiamos juntos en el aula, con el Toto también, con René. Y bueno, yo recuerdo mucho y haber jugado en San Francisco y haber jugado en la playa contra José, oiga, y a José, bueno, mi abrazo también para él. Oiga, y a José uno lo podía patear y a uno le dolía la pierna. José tenía unas piernas que parecían de acero y tenía unos patadones. Cuando él tenía la pelota para meter el gol, la metía con toda la furia del mundo y en verdad creo que si podría yo equivocarme de repente, podría ser como el Lolo que rompía redes un poco, ¿no? Porque metía unos patadones con arquero y todo, y iba para adentro. Y yo recuerdo, pues, que el INEI tenía una selección increíble en esos tiempos, ¿no? Veníamos nosotros del 438, toda esa gente. Había un buen grupo ahí de los que participaban en la selección del INEI. Pero era el alma mater ese 438, ¿no, Arturo? ¿Perdón? Era el alma mater ese 438. Claro, de ahí salió casi mucha. Es que lo que pasa es que tampoco había otros colegios, había de repente colegios menores donde había poco alumnado, por ejemplo el Lope de Zúñiga, había la escuelita de arriba, creo que ya estaba también empezando, la que está frente al Nacional, eran todavía colegios incipientes, ¿no? Recién estaban empezando. Pero el 438, pues, la escuela fiscal, ¿no? La escuela fiscal ahí, ¿quién no va a recordar eso? Porque creo que todo el mundo, todo chancayano pasó por ahí en un primer momento, ¿no? Entonces, yo lo que iba es que para los chancayanos era mucho más sencillo ir a la cancha de San Francisco y ver partidos, porque no había que pagar nada. En cambio, en Huaral sí había que apoquinar un solcito, un sol 50, creo que costaba la entrada, y a veces mucha gente, como nosotros los chiquillos que no teníamos plata, era pues un poco difícil de poder entrar al estadio, ¿no? Pagando un sol 50 que costaba la entrada en ese momento y no podíamos ver. Pero yo recuerdo, por ejemplo, un Wando Copía, creo, en el estadio de Huaral, al que pude ingresar para ese partido Copa Perú, y Huaral pues iba 5-0, más o menos 10 minutos, 15 minutos del segundo tiempo,
y la gente comenzó con el ole, pues, ole, 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 y después decía, vamos, Ocopía, todavía puedes empatar, todavía puedes, y ahí van 5-0, ¿no? O sea, siempre había esa criollada en la gradería y estadio lleno. Entonces, quienes hemos podido observar fútbol en esos momentos, veíamos esos, digamos, esos tremendos jugadores. Para nosotros niños, ellos hombres ya, era increíble, ¿no? Y así poco a poco dentro de uno se fue fomentando, creo, el deporte. Fue muy importante esto y que los barrios tuvieran sus jugadores de los propios barrios. El Alianza Chancay tenía la gente de abajo del sur, el Leoncio Prado tenía la gente de la calle Leoncio Prado, recuerdo la gente de Chancaillo, claro, su gente de Chancaillo, por ese entonces el Alianza Las Salinas, la gente de Las Salinas. Entonces venía a Chancay al campeonato y se fomentaba pues una competencia entre barrios, una rivalidad, ¿no? Y que bueno, siempre además de la rivalidad se daba pues este compañerismo que al final todos terminaban en la tienda del frente, ¿no? Ahí después de los partidos terminaban en la tienda del frente y así. Pero esas vivencias hacen donde el tío Perico, donde el tío Perico. Exacto. Eso hace que la gente se vuelva futbolera, ¿no? Eso hizo que la gente se volviera futbolera. Ahora, dos cosas yo podría pedir como motivación, que las municipalidades, los gobiernos locales, pudieran incentivar a hacer por lo menos una galería dentro de lo que es sus museos, sus salones consistoriales, qué sé yo, pero por lo menos una galería de deportistas, porque no solamente el fútbol. Los chancayanos han tenido mucha gente en otros deportes, voleibol, atletismo, qué sé yo, tal vez yo no conozca tampoco toda la historia, porque lamentablemente yo por trabajo, yo salí el 84 de Chancay y no he regresado más o menos hasta el 2005, 2006, no he regresado. Entonces se me ha escapado mucha parte de la historia, pero repito, ¿no? Que las municipalidades pudieran hacer algo en eso. Otro es incentivar a que los profesores, sobre todo los profesores de física chancayanos, pudieran tener dentro de la currícula o como una parte de su currícula un incentivo para que los muchachos, los jóvenes, los niños aprendan quiénes fueron esas personas, esos hombres y mujeres que dejaron escrito la vida deportiva de los chancayanos, de los guaralinos, de los saucayaminos, qué sé yo, porque en cada pueblo siempre hubo trascendencia. Así es. Es cierto, ¿no? Buena historia, Arturo. Y a mí siempre, desde muy chico, me gustó escuchar a las conversaciones de los grandes, escuchaba, ¿no? Del fútbol de antaño. No lo vi, pero me contaba mi padre, que en paz descanse también, y en la cual hemos tenido muchísimas conversaciones, porque él también jugó en esa famosa cancha de San Francisco, y tú lo sabes, Arturo, y me contaba de grandes jugadores que venían de Lima, inclusive a reforzar a los equipos del Sport Chancay, del Social, del Municipal, y en donde se armaban unos tremendos partidazos, ¿no? Partidazos, me contaba, yo no pude ver. Yo me acuerdo ya desde el 70 para adelante, cuando inauguraron el estadio, ya pude ver con más, pero pude ver algunos de esos futbolistas como Bajada, por ejemplo, como Lucho Lana, por ejemplo, tremendos jugadores que vienen de esos tiempos, entonces, y muchísimos más. Entonces, después de ello hemos visto partidazos también de equipos en la primera división, ya en Chancay, el Aurora Chancaío, por ejemplo, con el Win Reyes, con Mauro Reyes, con Chirito, con Mellán de Central, con los hermanos San Martín, que tú recordarás, el Sport Chancay. Ahí apareció Coti Torres, que fue al Cristal. Claro, fíjate, ya ves, o sea, también conozco, no lo vi jugar, pero sí me comentaron sobre Coti Torres, del Sport Chancay, con tremendo equipo, el Marítimo, o sea, eran tremendos partidos, Arturo, pero siempre es bueno escuchar, ¿no? Yo tampoco me contaban del popular Viruta Meléndez, por ejemplo, tremendo zaguero central, que seguramente era muchísimo mejor que Guillermo Delgado, del popular Gilberto Valencia, mi tío Cavieja, por ejemplo, Valencia, que era tremendo central, o sea, de muchos futbolistas. Entonces,
Eso yo no lo vi, particularmente mi tío no lo vi jugar de máster ya, pero me contaban que era tremendo central y que habían muchísimos jugadores de mucha calidad en esa cancha de San Francisco y siempre lo tuve bastante presente, ¿no? En ese sentido. Me hiciste recordar algo de Bajada y yo quiero especular un poco, pero no lo sé exactamente. Pero yo no sé si en la liga haya alguna estadística, pero el Bajada era digamos, un jugador recontra caballeresco. Tenía un estilo de juego casi parsimonioso, muy parado, pero un espectáculo porque te ponía la pelota en el lugar correcto para que tú hicieras el gol. Era un central increíble. Pero yo voy a lo correctísimo que era, que Bajada, creo, me parece, que jamás le pusieron una amarilla. Por la personalidad que él tenía y por la forma de jugar que él tenía, que era un hombre recontra correcto dentro de la cancha. Buen dato, Arturo. Como te digo, yo lo vi jugar ya en el estadio, pero seguramente ya cuando, digamos, estaba en el ocaso de su carrera, ¿no? De la parte futbolística, pero vi jugar a él, vi jugar a don Adolfo León, al popular Songo, claro. También ya tremendo jugador, o sea, muchísimos, ¿no? Muchísimos que seguramente hay mucha gente mayor que lo ha podido ver en el campo de San Francisco, y eso nos llena de mucha satisfacción, ¿no? Teniendo en cuenta de que pasaron muy buenos jugadores, también seguramente en Guaral muchísimo, nos cuentan los clásicos de esos tiempos, por ejemplo, muchos me recuerdan del gran Casinón Reyes, por ejemplo, ¿no? Allá en Chancay, con esos clásicos con Guaral. Sí. Yo recuerdo algo del Muni. Ahí aparece un jovencito, volante, un tremendo tocador de pelota, que después se va a un equipazo y triunfa. Pero muy pocos lo recuerdan. Muy pocos Gastón lo Manrique. recuerdan. Manrique. Gastón Jovencito Manrique. Él con el negro Cáceres dentro del Muni, mucho me acuerdo, jugando pues un equipo bastante joven en el Muni, todavía en San Francisco, y después se va pues él a Defensor Lima, ¿no? Se va a Defensor Lima y participa en ese equipo donde traen a los 4 argentinos, porque llega Luis Banquero al equipo, pone plata, entonces traen jugadores de gran calidad, y ahí vienen estos 4 argentinos muy famosos, ¿no? Converti, Tojo, se me va de la memoria los otros 2, y vienen y lo traen para un partido de exhibición en Chancay, ya cuando estaba el estadio, el cual ahora funciona, ¿no? Lo traen ahí, y viene pues Manrique dentro de ese equipo con la casaquía. Primera vez que veíamos una casaquía que no era ya un polo, ya era de una tela especial, una tela que tenía unos huequitos, por la cual pues uno podía transpirar más fácil de alguna manera, ¿no es cierto? Era increíble, claro, ver al Defensor Lima con esos jugadores. Nosotros éramos un poco más chibolos y obviamente los mirábamos así hacia arriba, ¿no? Y podíamos acercarnos a donde estaba Tojo, Converti y los demás. ¿Y para qué? Era una fiesta ahí. Y esas cosas las vivimos felizmente en Chancay, y esos recuerdos creo que debería trasladarse de alguna manera a la gente joven de ahora, porque hay que enseñarles que Chancay tiene una tremenda historia que ellos tal vez no han logrado ver porque, claro, han nacido mucho después, pero como dijo Carlos hace un rato, bien vale la pena hacer un poco de historia, docencia en historia, para que esto quede en el recuerdo imborrable, ¿no? Claro, así es. Otra de las cosas, Carlos, como para poder añadir, y he podido leer y me han podido contar también, que Gastón Manrique era titular en el Defensor Lima y el suplente era Roberto Chale. Claro. No sé si Arturo... ¿Ah? Claro que sí, pero a veces jugaban los dos juntos. Claro, y me parece que una lesión, me parece que Arturo, a ver si puedes confirmarlo o no, una lesión grave lo dejó fuera del fútbol a Gastón Manrique, ¿no? Una lesión grave que lamentablemente después volvió, pero ya no tenía la misma calidad. Aparentemente quebrarse la pierna es
un asunto bien difícil, y en ese entonces pues no había trabajo psicológico en los equipos. Las instituciones tenían un médico, incluso creo que algunos no tenían médico, sino que contrataban un médico para hacer algunas revisiones, qué sé yo. En ese entonces no había, como lo hay ahora, todo un plantel de apoyo, ¿no? Donde está no solo el técnico ni el físico, sino que hay preparador arquero, psicólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese entonces no había. Es más, si en el fútbol profesional y en la Liga 2 no tienes un médico, pierdes el partido. Exacto. Pero en ese entonces no había. Entonces creo que a Gastón faltó de repente tratarse con un psicólogo porque salió de una lesión sumamente difícil, volvió a la cancha, pero ya no era lo mismo. Entonces ahí ya se fue apagando, muy joven, se retiró muy joven, tal vez a los 27 y por ahí se retiró, y lamentable, ¿no? Pero pudo ser mucho más si no hubiera tenido esa lesión. Así es. Un saludo para los que están en la sintonía de Líder Deporte, Felipe Cáceres, allá en Argentina. Un abrazo para Felipe, para la familia. Y me decía, me había escrito hace un rato y me dice, no pasa nada con Rosario Central, que perdió. Él está allá en Argentina, decepcionado seguramente por la gente de Rosario. Y Teddy Torres, allá en España, nos dice, buenas madrugadas por aquí, amigo de Líder Deporte Chancay. Sí, Madrid es tan triste, dice, al verlo a Messi. Ayer llorando y ahora muy feliz en Francia. Los barcelonistas están re peor, dice, de tristes. Oye, Diana dice, en mi álbum aparecen para el Peñarol el Conejo Benítez. Nos Claro, dice, Juan claro. Joya, el Pato Cabanillas, Paolo Hurtado también, me olvidaba de Paolo Hurtado, También, claro que sí. también estuvo, sí, También, Pablo Hurtado también. exacto, así es. Y con la chompa del Peñarol de Uruguay, dice, saludos cordiales amigos, Arturo Moreno, Carlos Doy, un saludo nos envía Teddy, después dice, Diana, los asientos eran, dice, de los adobes que choreaban a la señora Coronado, dice, ahí en la cancha de San Francisco. ¿Ah? Don Chay ahí dice que ponía las redes en los arcos. Ajá. Sí. Buenos datos, buen dato. Un saludo especial para Teddy. Bueno, antes todo era difícil, ¿no? Desde como decía ese hincha, ¿no? El oyente que está ahí escribiendo, claro, los asientos, si no eran de adobe, eran de ladrillo o de madera, ¿no es cierto? Esto de las butacas nadie las conocía, ¿no es cierto? Asientos numerados solamente tenían los asientos numerados tenían solamente los palcos, ¿no? Los estadios, el Estadio Nacional tenía palco, pero ¿cuánto te costaba una entrada para estar ahí en tribuna oficial, ¿no es cierto? Ahora tú vas a cualquier estadio y aquí en Chile, por ejemplo, muchísimos de los estadios en Chile tienen butaca, ¿no es cierto? O sea, cada uno va y se sienta, asiento numerado, la mayoría, ¿no es cierto? En Perú seguramente también algunos estadios tienen butaca, pero claro, ¿no? Antes todo era difícil y los jugadores también la pasaban mal, las medias pesaban pero un kilo, la chompa pesaban kilos, ¿no es cierto? Los chores o pantalones, los zapatos, entonces todo eso era más difícil para el futbolista en sí, ¿no es cierto? General, pero bueno, por eso te digo que ahora todo es más fácil también, ¿no es cierto? Las camisetas ahora no pesan nada, son livianas, transpirables, ¿no es cierto? Absorben la transpiración, ¿no es cierto? Los chores, las medias, o sea, nada pesa, ¿no? La pelota misma, la pelota, yo mismo recuerdo, ¿no? Cabeceaba una pelota cuando tenía 6 años, 7 años, me tiraba para atrás, de verdad que sí, ¿no es cierto? 2 veces por cabecear una pelota de niño, caía al suelo porque pesaba, pero un mundo pesaba esa pelota y mojada peor todavía, ¿no? Entonces y si la agarrabas con el pitón te dolía mucho más. Ah, sí, 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 obvio que sí. Sí, toda la razón, claro, ¿no? Eran tiempos difíciles para esos peruanos que jugaron en el tema profesional, ¿no es cierto? Y sobre todo también los amateurs. Pero como decía don Arturo Moreno, ¿no? Claro, los profesores de física, de educación física deberían, ¿no es cierto? Y la municipalidad también, hablar un poco de esto, ¿no? Y quizás en el mismo museo, en la municipalidad, o quizás el mismo Castillo Chancay, hacer un espacio ahí, ¿no es cierto?, donde recibe a tantos turistas para poner no sé, ¿no? un mural ahí donde haya deportistas destacados que Chancay tuvo alguna vez, ¿no es cierto? Y si lo tiene en la actualidad también, ¿por qué no? ¿No es cierto? Es importante que tanto la gente de zona rural y urbana conozca, ¿no es cierto?, de su gente, así como se enseña el himno nacional todos los días, también de nuestro pueblo, de nuestros orígenes, de donde nosotros nacemos y venimos, debemos de saber, ¿no es cierto?, al menos quiénes son nuestros referentes en el pueblo, en la ciudad.
No, ¿saben Sí, sí. cuánto cuesta ingresar al estadio de Real Madrid o al Barcelona para hacer una visita guiada, por cierto, que dura pues una hora de repente, donde ves todo lo que es recuerdo, ves este trofeo, ves las Ujú. banderas antiguas, etcétera, de cada club? Nombre Pues de está jugadores. un montón de plata, ¿ah? Y puedes tomarte la foto, sí, adentro, todo, y de casualidad, puede ser una gran casualidad que te topes con algún jugador actual y te puedas tomar por ahí una foto. Es verdad, pero ¿por qué no puede hacer una municipalidad un poco eso, un remedio de eso, con una pequeña galería por lo menos? Y bueno, aunque no cobren las entradas por ahora, ¿no? Que hagan un incentivo para que eso le da mucho valor a la tierra, mucho valor a la ciudad. Entonces se va a sembrar, ¿qué te digo? En el recuerdo se va a sembrar algo muy valioso para la gente que nos visite, para la gente que visite Chancay, para la gente que visite Huaral o cualquier lugar en el Perú, por cierto, que también en diferentes lugares hay enormes historias en cuanto al deporte. Y en cuanto a lo que decía Teddy de los adobes, en realidad, Carlos, te voy a graficar un poco cómo era la cancha. La cancha era un pampón de tierra, de medida reglamentaria, por cierto, creo que debe haber tenido por lo menos 90 y tanto o 100 o algo por ahí a lo largo y unos Ujú. 40 y tanto a lo ancho, tal vez llegue a 50. Pero en el arco sur quedaba después del barrote que respalde el parante, hay un fierro, ¿no es cierto?, que respalda para que no se vaya a caer. De ese fierro a la pista no había más que 30 centímetros, 40 centímetros a la pista. En el lado norte, detrás del arco, había una callecita un poco pequeña y que al costado habían casas. Así que cuando de repente había alguien que pateaba desviado, a veces daba contra la ventana de la casa y le terminaba rompiendo los vidrios. Sí. En lo que es Oriente, en este momento, sería lo que es pues donde está ubicado el Club Deportivo Municipal, el INEI antiguo, el Sport Chancay. Entonces la gente se paraba alrededor de la cancha, detrás del arco, en norte y sur, en los costados, en occidente y oriente, y desde ahí veían parados, porque no había dónde ubicarse. El resto era calle. La gente tenía que transitar por ahí, pasaban algunos con sus bicicletas, otros con sus triciclos. En ese entonces no había muchos carros. Y lo que habla Teddy de los adobes es porque detrás del arco sur, pasando la pista, había una zona un poco inclinada que todavía queda como vestigio. En esos momentos era un terral también, no había todas las casas que hay ahora. Y la señora Coronado es la mamá de Loli, Claro. un poquito recuerdo de Loli. Ella tenía su casa en construcción, entonces ahí tenía algunos adobes afuera, y la gente agarraba los adobes y se los iba colocando más o menos a lo largo de lo que es detrás del arco sur. Como estaba en alto, prácticamente veían una platea especial, pero querían sentarse, entonces agarraban los adobes, se sentaban sobre los adobes y luego lo tenían que devolver al montón de adobes, ¿no es cierto? Y los privilegiados también eran los que vivían en la zona de Occidente, algunos tenían su azotea, y otros que iban al club municipal y al club sport y lo veían desde la azotea, ¿no? Ahí se sentaban en sillas y todo esto, y podían Esas, observar. esas casas Generalmente, detrás, esas casas detrás eran de Quincha, recuerdo, sí, Arturo. sí, 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 sí. Generalmente, ahí también estaba donde está la cruz del Vasco de Gama, al costado del Sport, y luego el Club Vasco de Gama, ¿no? Entonces, los jugadores se cambiaban prácticamente ahí, al intemperie. Ahí se cambiaban. Los que tenían club, como el Municipal, el Sport, sí se cambiaban dentro del club. Otros buscaban un resquicio, porque no todas las casas, no toda la calle era pareja, pues no estaba en un solo nivel todas las casas. Algunas casas estaban más metidas. Entonces, en esos resquicios se metían los jugadores y ahí hacían el cambio de uniforme, por la ropa civil, por el uniforme, y luego salían a la cancha. Los árbitros también tenían un lugarcito donde cambiarse, y la mesa de control la ponían a la altura donde estaba la puerta del INEI. Había una mesa de control ahí, donde estaba la mesa que llevaba el control, las anotaciones ¿cómo se llama esto? La planilla de juego, ¿no? La planilla que hacen actualmente también en los campeonatos. Ahí se llevaba, ¿no? Y bueno,
era una polvadera, había momentos en que, bueno, la tierra como era suelta, una polvadera, a veces no podías ver bien la jugada, porque todo era polvo, pero sin embargo también veías pues unos partidazos increíbles, ¿no? Unos partidos a muerte y a veces algunas broncas también que se fomentaban cuando los rivales pues no se entendían bien, ¿no? Pasó algo y comenzaba la bronca ahí, y a veces el árbitro no podía impedirlo. No había policía, no había policía. Y si había un policía era porque estaba Habían dos. de casualidad estaba pasando, un policía se ponía a observar, pero no intervenía prácticamente. Prácticamente no intervenía. ¿Quiénes intervenían? Los propios dirigentes de los clubes entraban a la cancha a tratar de separar, pero a veces no había dirigente queriendo separar, sino más bien también queriendo apoyar la bronca. Así es, nos dice Teddy, Arturo Carlos, que 15 euros de los adultos allá para ingresar, dice, al del Real Madrid, claro. 12 euros los niños, los socios 5 euros, dice, hasta el campo principal del Real Madrid. ¿Ah? Nos dice Teddy Torres, en los adobes ponían sus periódicos, dice, para no ensuciarse con los adobes. Había una bodega de un chino, dice. A la esquina. Un saludo para Teddy también, ¿ah? Está en la sintonía. Bien, estamos llegando al final. Yo creo que salió un bonito programa. Y bonito programa. Teddy es bastante joven, ¿ah? Comparación nuestra todavía es un poco más joven, pero él conoce mucho seguramente porque él estaba permanente por ahí, porque sus tíos negociaban, pues, ¿no? En las canchas ahí, estaban siempre con su negocio. ¿Y para qué? La familia Chávez siempre ha sido próspera en cuanto al trabajo, ¿no? Siempre ahí estaban luchando. Claro. Claro. Desde el abuelo, desde el abuelo. Yo conocía, claro, el abuelo que tenía su kiosco en la Plaza de Armas. Así es. Claro que sí, sí lo conocí, claro que sí. Un abrazo especial para Teddy. Bien, estamos llegando al final del programa. Yo creo que salió un lindo programa, Arturo Carlos. Así es. Sí, vamos a tratar de hacer otras noches con recuerdos, ¿no? Estaba muy bonito, muy grato. Ojalá aquí sería bueno que alguna gente pudiera participar también, porque nosotros no somos dueños de toda la historia. Creo que hay gente que puede colaborar con esto con nosotros. A propósito, para terminar de la galería del deporte para Chancay, se lo dejó como tarea lo entrevistamos hace poco tiempo, al que fue presidente del Juventud La Joya, nuestro amigo, del Solar, ¿no? Y lo dejó como tarea precisamente en una entrevista que tuvimos con el ingeniero Luis Felipe del Solar. Luis Felipe Solar. Se lo dejó como tarea a Daniel Vaca. Recuerdo que también estuvo en la entrevista para la Galería del Deporte. Se lo dejó como tarea. Te lo dejo, le dijo. Te lo dejo como tarea, una buena sugerencia, una buena iniciativa. No sabemos cómo está. Así que vamos a ver, ojalá que se pueda prosperar algún día. Un saludo muy especial para Gustavo, que esté en la sintonía también de Líder Deporte. Un abrazo muy especial para Gustavo, que esté en la sintonía. Envía también saludos para todos. Bien, estamos llegando al final del programa. Gracias, Arturo. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y bueno, mañana nos volvemos a escuchar. Así es, un abrazo desde aquí, de Santiago de Chile, ¿no es cierto? Bueno, mañana continuamos con lo que nos interesa, ¿no es cierto? 18:15, hora de Chile, ¿no es cierto? Sporting Cristal Peñarol, 17:15 en Perú, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo le va al Sporting Cristal, ojalá, ¿no es cierto? Vamos a enviarle toda la suerte del mundo a Cristal para que saque ese partido adelante, ¿no es cierto? Como local, al menos que saque los 3 puntos para ir a abrocharlo luego a Uruguay. Buenas noches. Así es. Bien, estamos llegando al final. Nos cuenta Gustavo que su cumpleaños es el 16, así que estaremos a la expectativa. No se importa. Así es, hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Un gran tipo también. Bien, nosotros estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Mañana nos reencontramos con más información. Nos vemos hasta el día de mañana. Chao, chao.